Hola a todos, hoy vamos a hablar en el videoprograma sobre el tema de las brujas. Bueno, desde aproximadamente la Edad Media ha existido y se ha demonizado lo que es la figura de las brujas. De alguna manera podríamos decir que en su origen las brujas eran competidoras de lo que es la fe cristiana, digamos que en su origen eran curanderas, chamanas o chamanesas, matronas, conocían muy bien el tema de la herboristería, las plantas medicinales, tenían una aguda psicología, eran, digamos, consejeras, eran curanderas, aplicaban remedios naturales, ayudaban en los partos. Esta era la figura de la bruja, ¿vale? Cuando entra en conflicto con lo que es la fe cristiana, al ser competidoras, además se decide de alguna manera demonizarlas y perseguirlas. Está claro que para aquella época, para la Edad Media, una mujer que tenía conocimientos y que además normalmente tenía unas ideas sobre sexualidad más liberales que la inmensa mayoría de las personas de aquella época, sobre todo en una fe como la cristiana, donde se consideraba que la sexualidad era el pecado original, pues suponía una amenaza para ese tipo de religión, porque prestaba una ayuda a las personas, tenía conocimientos tanto de naturaleza, de medicamentos naturales, como de psicología, y encima no tenía, digamos, el aspecto represor en cuanto a la naturaleza del ser humano en el tema de la sexualidad. Con lo cual era un competidor muy grande de esta religión. Y por esto se demonizó la figura de estas mujeres y se les persiguió para quemarlas en la hoguera, para exterminarlas. Incluso se decía que si tirabas una bruja atada a un estanque y flotaba, pues es que era bruja y cosas por el estilo, ¿vale? Todo cosas muy científicas. Entonces, el tema está en que se practicaba un culto a la naturaleza, se utilizaban remedios para curar naturales, se tenía una aguda perspectiva de la psicología humana, no se exigía en ningún momento sumisión total, no se reprimía la sexualidad natural de los seres humanos, y todo esto iba pues como en detrimento del poder que en determinado momento pudiera tener la Iglesia cristiana con respecto a la humanidad. También se hablaba de la figura de los brujos, ¿vale? En la Edad Media se les perseguía también, y el brujo normalmente era lo que hoy en día conocemos como un alquimista. Existía el mito en aquella época de que se podía fabricar oro a partir del plomo, y bueno, digamos que los alquimistas eran aquellos que buscaban el crear oro a través del plomo, y también buscaban crear un elemento al que ellos denominaban la piedra filosofal, con la cual se conseguía la inmortalidad y una serie de poderes que se suponían ciertos en aquella época. Lo cierto es que muchos de los alquimistas acababan con problemas mentales porque, claro, al inhalar los vagos del plomo, que es venenoso, pues se intoxicaban y podían llegar a tener alucinaciones y cosas por el estilo. Claro, a esta gente que hacía esos experimentos, que muchas veces sufrían
mutilaciones, porque a causa de las reacciones químicas y de mezclar unos productos químicos con otros, pues más de una vez había alguna explosión, pues se les consideraba como que habían pactado con el diablo y como que eran elementos, digamos, poco fiables para lo que era la seguridad de la sociedad de aquella época. En cualquiera de los casos, tanto las brujas que hacían de chamanesas como los alquimistas, lo único que hacían era buscar los conocimientos en la naturaleza para el beneficio del ser humano. Unos de tipo medicinal, otros, digamos, de tipo psicológico, porque también se efectuaban muchas veces los rituales de los exorcismos que se efectuaban, etcétera, etcétera, obedecían casi siempre a enfermedades de tipo psicosomático, y estas personas pues estaban preparadas con su psicología para poder enfrentarse a este tipo de enfermedades. En cuanto a los alquimistas, sería lo que hoy conocemos como un químico, ¿vale? Sería estudiar la combinación química de los distintos elementos que encontramos en la naturaleza. Incluso las brujas en su origen pues eran matronas, ayudaban a nacer a los niños. Sí que es cierto que hoy el tema de la brujería no se considera una cosa perniciosa para el ser humano, sino que para la mayoría de personas que practican este tipo de religión, como puede ser por ejemplo la religión Wicca, de la que quizás en otro momento podamos hablar, pues lo que buscan es realmente un camino espiritual, una conexión con la naturaleza, un conocimiento del medio y de esas energías sutiles que a todos nos envuelven y nos rodean. Bueno, básicamente el tema de la bruja y del brujo sería este. Así es que espero haberos aclarado cuál es el origen y cuál es el verdadero fin de las religiones que hoy en día practican ese tipo de rituales, y sin ninguna otra aportación en este tema, pues me despido de vosotros hasta el próximo video programa. Un saludo a todos.